Desde Galileo hasta las misiones a Marte, nuestra carrera hacia el cosmos ha sido una historia de visión, sacrificio y descubrimientos que cambiaron el mundo. Pero hay capítulos que pocos conocen. Decisiones secretas, avances inesperados y momentos clave que definieron el destino de la exploración espacial. ¿Cómo pasamos de mirar las estrellas con un telescopio a enviar naves a Marte? ¿Qué historias quedaron en las sombras mientras conquistábamos el espacio? Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde revelaremos la historia jamás contada de nuestra carrera espacial. Soy Javier, y llevo años tratando de comprender cómo la humanidad comenzó a mirar hacia las estrellas con ojos de curiosidad y asombro. ¿Qué impulsó a esos primeros visionarios a desafiar lo establecido y buscar respuestas en el vasto cosmos? La historia nos lleva al siglo XVII, a un hombre cuyo nombre es sinónimo de revolución científica, Galileo Galilei. Galileo no fue el primero en observar el cielo, pero sí fue quien lo hizo con una herramienta que cambiaría todo: el telescopio. Con él, descubrió las lunas de Júpiter, las fases de Venus y los cráteres de la Luna. Estos hallazgos no solo ampliaron nuestro conocimiento del universo, sino que también desafiaron las creencias de su época. Imagina el impacto de ver, por primera vez, que Júpiter tenía sus propios satélites. Era una prueba irrefutable de que no todo giraba alrededor de la Tierra. Pero Galileo no se detuvo ahí. Defendió la teoría heliocéntrica de Copérnico, que proponía que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Esto lo puso en conflicto directo con la Iglesia, que en ese momento sostenía que la Tierra era el centro del universo. Su valentía lo llevó a un enfrentamiento histórico, pero también a un precio personal. Fue condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. Sin embargo, su legado no pudo ser silenciado. Galileo no solo cambió la forma en que vemos el universo, sino que también sentó las bases de la astronomía moderna. Sus observaciones demostraron que el cielo no era un lugar estático y perfecto, como se creía, sino un espacio dinámico y lleno de misterios por descubrir. Es fascinante pensar en cómo Galileo construyó sobre el trabajo de otros grandes pensadores. Antes que él, Nicolás Copérnico ya había propuesto el modelo heliocéntrico, aunque con menos evidencia observacional. Y luego está Johannes Kepler, quien formuló las leyes del movimiento planetario, describiendo cómo los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Estas leyes no solo validaron las ideas de Copérnico, sino que también proporcionaron las herramientas matemáticas que más tarde Isaac Newton usaría para revolucionar la física. Pero, ¿qué impulsó a estos primeros visionarios a mirar hacia las estrellas y buscar respuestas? Creo que fue una combinación de curiosidad innata y la necesidad de entender nuestro lugar en el universo. En una época en la que la ciencia y la religión estaban profundamente entrelazadas, estos hombres se atrevieron a cuestionar lo establecido. Y gracias a ellos, hoy podemos soñar con explorar las estrellas. Galileo, Copérnico, Kepler. Sus nombres resuenan en la historia como pioneros que abrieron las puertas a un universo infinito. Pero esto es solo el comienzo de una historia mucho más grande. ¿Qué pasó después de estos primeros visionarios? ¿Cómo sus descubrimientos llevaron a la humanidad a dar los primeros pasos hacia el espacio? Y así, con los cimientos establecidos por estos gigantes de la ciencia, el mundo comenzó a mirar hacia el cielo con nuevos ojos. Pero fue otro genio quien dio el siguiente gran salto: Isaac Newton. Cómo sus leyes revolucionaron no solo la física, sino también nuestra capacidad para explorar el espacio. Si Galileo nos enseñó a mirar hacia las estrellas, fue Isaac Newton quien nos dio las herramientas para entender cómo funcionan. Nacido en 1643, Newton no solo fue un científico brillante, sino también un visionario cuyas leyes sentaron las bases de la física moderna y, por ende, de la exploración espacial. Su obra más famosa, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, comúnmente conocida como los Principia, introdujo las 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Estas leyes no solo explicaban cómo se mueven los objetos en la Tierra, sino también cómo los planetas orbitan alrededor del Sol. Fue un salto monumental en nuestra comprensión del universo. Pero, ¿cómo llegó Newton a estas conclusiones? La historia cuenta que una manzana cayendo de un árbol lo inspiró a pensar en la gravedad. Aunque esta anécdota puede ser más mito que realidad, lo cierto es que Newton logró unir los fenómenos terrestres y celestes bajo un mismo conjunto de principios. Javier, siempre me ha parecido increíble cómo Newton pudo formular estas leyes en una época en la que no existían los instrumentos avanzados que tenemos hoy.
¿Cómo logró hacer cálculos tan precisos sin computadoras ni telescopios modernos? Victoria, eso es una excelente pregunta. Newton no solo era un genio matemático, sino también un maestro de la observación y la experimentación. Utilizó los trabajos previos de científicos como Kepler y Galileo, pero fue su capacidad para sintetizar y formalizar estas ideas lo que lo distinguió. Por ejemplo, tomó las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario y las combinó con sus propias observaciones para formular la ley de la gravitación universal. Esta ley establece que dos objetos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. En otras palabras, explicó por qué los planetas se mantienen en órbita y por qué una manzana cae al suelo. Ahí está la clave. Las leyes de Newton no solo nos permitieron entender el universo, sino también diseñar las herramientas para explorarlo. Por ejemplo, los cohetes funcionan bajo los principios de la tercera ley de Newton. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Cuando un cohete expulsa gases hacia abajo, la fuerza de reacción lo impulsa hacia arriba. Además, la ley de la gravitación universal nos ayudó a calcular las trayectorias de los satélites y las naves espaciales. Sin estas leyes, no habríamos podido enviar misiones a la Luna, ni mucho menos explorar otros planetas. Newton no solo nos dio las leyes del movimiento, sino también las claves para dominar el espacio. Y así, con las leyes de Newton, la humanidad dio un paso gigantesco hacia la exploración espacial. Pero la historia no termina aquí. Después de Newton, otros visionarios comenzaron a soñar con la posibilidad de viajar más allá de la Tierra. ¿Quiénes fueron esas mentes audaces y cómo sus ideas nos llevaron a la era de los cohetes? El siguiente capítulo de esta historia nos lleva a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando un hombre llamado Konstantin Tsiolkovsky comenzó a soñar con cohetes que podrían llevarnos al espacio. Cómo sus ideas, junto con las de otros pioneros, sentaron las bases para la era de los cohetes. Después de Newton, el mundo comenzó a soñar con algo que antes parecía imposible: viajar más allá de la Tierra. Pero no fue un sueño que surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de mentes brillantes que, durante siglos, imaginaron un futuro en el que la humanidad podría explorar las estrellas. Uno de esos visionarios fue Konstantin Tsiolkovsky, un científico ruso que, a finales del siglo XIX, comenzó a teorizar sobre la exploración espacial. Aunque nunca construyó un cohete, sus ecuaciones y conceptos sentaron las bases de la cohetería moderna. Fue él quien propuso la idea de usar cohetes de múltiples etapas para alcanzar el espacio, un principio que sigue siendo fundamental hoy en día. Es fascinante cómo alguien que nunca vio un cohete despegar pudo imaginar con tanta precisión cómo funcionarían. ¿Qué lo inspiró a pensar en estas ideas tan avanzadas para su época? Tsiolkovsky era un soñador, pero también un científico meticuloso. Se inspiró en las obras de Jules Verne, especialmente en su novela De la Tierra a la Luna, donde se describía un viaje espacial. Sin embargo, Tsiolkovsky fue más allá de la ficción. Utilizó las leyes de Newton y sus propias ecuaciones para demostrar que los viajes espaciales no solo eran posibles, sino inevitables. Pero no estaba solo. En paralelo, otros pensadores comenzaron a imaginar un futuro en el espacio. Por ejemplo, Robert Goddard, un ingeniero estadounidense, fue el primero en construir y lanzar un cohete de combustible líquido en 1926. Aunque su cohete solo alcanzó unos pocos metros de altura, fue un paso crucial hacia la exploración espacial. ¿Y qué hay de Europa? ¿Hubo otros visionarios que contribuyeron a este sueño de llegar al espacio? Sí, en Alemania, Hermann Oberth también estaba trabajando en teorías similares. De hecho, Oberth fue una figura clave en el desarrollo de la cohetería moderna y mentor de un joven ingeniero que más tarde se haría famoso, Wernher von Braun. Estos hombres, aunque separados por fronteras y circunstancias, compartían un mismo sueño: llevar a la humanidad más allá de los límites de la Tierra. Sus ideas no solo fueron teóricas, sino que también sentaron las bases prácticas para lo que vendría después, la era de los cohetes. Pero, ¿cómo pasamos de estas teorías y prototipos a la construcción de cohetes capaces de alcanzar el espacio? ¿Quiénes fueron los ingenieros que convirtieron estos sueños en realidad? El siguiente capítulo de esta historia nos lleva a principios del siglo XX, cuando las ideas de Tsiolkovsky, Goddard y Oberth comenzaron a materializarse. Cómo sus trabajos inspiraron a una nueva generación de ingenieros que llevarían a la humanidad a la era de los cohetes.
El sueño de alcanzar el espacio comenzó a tomar forma en las primeras décadas del siglo XX, cuando las ideas de Tsiolkovsky, Goddard y Oberth inspiraron a una nueva generación de ingenieros y científicos. Fue una época de experimentación audaz, donde cada avance, por pequeño que fuera, nos acercaba un poco más a las estrellas. Uno de los nombres más destacados de esta era es Wernher von Braun, un ingeniero alemán cuyo trabajo en cohetes durante la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para la exploración espacial moderna. Aunque su historia está marcada por controversias, no se puede negar su impacto en el desarrollo de la tecnología de cohetes. Pero, ¿cómo pasamos de los primeros prototipos de Goddard a los cohetes gigantes que conocemos hoy? ¿Qué hizo que la tecnología avanzara tan rápidamente? La respuesta está en la combinación de teoría y práctica. Mientras Tsiolkovsky y Oberth desarrollaban las ecuaciones y conceptos, ingenieros como von Braun se encargaban de llevarlos a la realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, von Braun trabajó en el desarrollo del cohete V2, el primer misil balístico de largo alcance del mundo. Aunque fue diseñado con fines militares, el Quinto II demostró que los cohetes podían alcanzar altitudes suborbitales, allanando el camino para su uso en la exploración espacial. Es interesante cómo algo creado con un propósito tan oscuro pudo convertirse en una herramienta para la exploración pacífica del espacio. ¿Qué pasó con von Braun y su equipo después de la guerra? Al finalizar la guerra, von Braun y varios de sus colegas se trasladaron a Estados Unidos como parte de la Operación Paperclip, un programa para reclutar científicos alemanes. Allí, continuaron su trabajo en cohetería, pero esta vez con un objetivo diferente: explorar el espacio. Von Braun se convirtió en una figura clave en el programa espacial estadounidense. Fue el principal arquitecto del cohete Saturno V, que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna. Su visión y liderazgo demostraron que los cohetes no solo eran herramientas de guerra, sino también vehículos para cumplir los sueños más ambiciosos de la humanidad. Pero la era de los cohetes no fue solo el resultado del trabajo de unos pocos genios. Fue un esfuerzo colectivo que involucró a miles de ingenieros, científicos y técnicos en todo el mundo. Y con cada avance, nos acercábamos más a un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial: la carrera espacial. ¿Qué impulsó a las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, a competir por la conquista del espacio? ¿Cómo esta rivalidad cambió el curso de la historia y nos llevó a la Luna? Si llegaste hasta aquí, es porque el video te está gustando. Déjanos un like y cuéntanos qué piensas en los comentarios. Nos ayuda y nos motiva para seguir subiendo contenido como este. La carrera espacial fue uno de los capítulos más emocionantes y competitivos de la historia de la exploración espacial. Todo comenzó en 1957, cuando la Unión Soviética sorprendió al mundo con el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Este pequeño objeto, no más grande que una pelota de playa, marcó el inicio de una rivalidad que definiría las próximas décadas. Pero el Sputnik no fue solo un logro tecnológico, fue un mensaje claro al mundo: la Unión Soviética estaba a la vanguardia de la exploración espacial. Y no se detuvieron ahí. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, orbitando la Tierra a bordo de la nave Vostok 1. Este hito dejó a Estados Unidos en una posición incómoda, obligándolos a acelerar sus propios esfuerzos. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante estos avances soviéticos? ¿Qué hizo para recuperar terreno en esta competencia? La respuesta de Estados Unidos fue contundente. En 1961, el presidente John F. Kennedy anunció un objetivo audaz: llevar un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra antes de que terminara la década. Este desafío no solo era una cuestión de prestigio, sino también una demostración de poder en plena Guerra Fría. Para lograrlo, se creó el programa Apolo, uno de los esfuerzos científicos y tecnológicos más ambiciosos de la historia. Miles de ingenieros, científicos y técnicos trabajaron incansablemente para desarrollar la tecnología necesaria, desde el cohete Saturno V hasta el módulo lunar. Y en 1969, el sueño se hizo realidad. Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la Luna, mientras Michael Collins orbitaba en el módulo de comando. Sin embargo, la carrera espacial no fue solo una competencia entre dos naciones. También fue una fuente de innovación y colaboración internacional. Aunque la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue intensa, ambos bandos contribuyeron enormemente al avance de la ciencia y la tecnología espacial. Y, con el tiempo, esta competencia dio paso a una era de cooperación,
como lo demostraría más tarde el proyecto de la Estación Espacial Internacional. Pero la Luna fue solo el comienzo. Después de este logro histórico, la humanidad comenzó a mirar más allá, hacia los planetas de nuestro sistema solar. ¿Cómo se dio el salto a la exploración interplanetaria? Después de la llegada a la Luna, la humanidad comenzó a soñar con algo aún más ambicioso: explorar otros planetas. Este salto a la exploración interplanetaria no fue fácil, pero fue posible gracias a décadas de avances tecnológicos y a la audacia de científicos e ingenieros que no se conformaron con los límites de nuestro sistema Tierra-Luna. El primer objetivo fue Marte, el planeta rojo. En 1965, la sonda Mariner 4 de la NASA realizó el primer sobrevuelo exitoso de Marte, enviando imágenes que revelaron un mundo árido y lleno de cráteres. Estas primeras imágenes despertaron aún más interés en el planeta, y en las décadas siguientes, varias misiones intentaron desentrañar sus misterios. Pero Marte no fue el único destino. En los años 70, las misiones Pioneer y Voyager se lanzaron hacia los confines del sistema solar, visitando planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estas sondas no solo nos dieron las primeras imágenes detalladas de estos gigantes gaseosos, sino que también expandieron nuestra comprensión del sistema solar. ¿Qué desafíos técnicos implicó enviar misiones a planetas tan lejanos? ¿Cómo lograron superarlos? Los desafíos fueron enormes. Enviar una sonda a Marte, por ejemplo, requiere cálculos precisos para asegurar que la nave llegue al planeta después de un viaje de varios meses. Además, las comunicaciones entre la Tierra y la sonda pueden tardar minutos o incluso horas, lo que significa que las naves deben ser capaces de operar de manera autónoma. Uno de los mayores logros fue el aterrizaje de las misiones Viking en Marte en 1976. Estas sondas no solo tomaron fotografías, sino que también realizaron experimentos para buscar signos de vida. Aunque no encontraron evidencia concluyente, sentaron las bases para futuras misiones robóticas. Y luego están las misiones Voyager, que aprovecharon una alineación planetaria única en los años 70 para visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en un solo viaje. Estas sondas, que aún continúan funcionando, han enviado datos increíbles sobre los planetas exteriores y sus lunas, incluyendo descubrimientos como los géiseres de Encélado y los anillos de Urano. Pero la exploración interplanetaria no se detuvo ahí. En las décadas siguientes, misiones como Cassini, Curiosity y Perseverance han seguido ampliando nuestros horizontes, llevándonos cada vez más cerca de responder una de las preguntas más grandes de todas: ¿estamos solos en el universo? Con cada misión, nos acercamos más a desentrañar los secretos de nuestro sistema solar. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo las nuevas tecnologías y los visionarios de hoy están preparando el camino para la próxima gran era de la exploración espacial? Marte ha sido, durante décadas, el gran objetivo de la exploración interplanetaria. Su relativa proximidad y sus similitudes con la Tierra lo convierten en un candidato ideal para la búsqueda de vida y, potencialmente, para la colonización humana. Pero llegar allí no es tarea fácil. Desde las primeras misiones en los años 60, hemos enviado una serie de sondas y rovers para estudiar el planeta rojo. Cada misión ha aportado nuevos descubrimientos, desde la confirmación de agua congelada en los polos hasta la detección de metano en la atmósfera, un gas que en la Tierra está asociado con la vida. Uno de los hitos más recientes fue el aterrizaje del rover Perseverance en 2021. Este robot no solo está explorando la superficie marciana, sino que también está recolectando muestras que, en el futuro, podrían ser traídas a la Tierra para su análisis. Además, el pequeño helicóptero Ingenuity demostró que es posible volar en la delgada atmósfera de Marte, abriendo nuevas posibilidades para la exploración. ¿Qué hace que Marte sea tan especial en comparación con otros planetas? ¿Por qué no hemos enfocado tanto esfuerzo en explorar, por ejemplo, Venus o los gigantes gaseosos? Marte es especial por varias razones. En primer lugar, es el planeta más parecido a la Tierra en términos de condiciones superficiales. Tiene una atmósfera, aunque muy delgada, y temperaturas que, aunque extremas, son más manejables que las de Venus, donde el calor y la presión son insoportables. Además, Marte tiene un ciclo de día y noche similar al nuestro, lo que facilitaría la adaptación humana. En cuanto a Venus y los gigantes gaseosos, también han sido objeto de estudio, pero presentan desafíos mucho mayores. Venus, por ejemplo, tiene una superficie tan hostil que las ondas que aterrizan allí solo sobreviven unas pocas horas antes de ser destruidas por el calor y la presión.
Los gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno, no tienen una superficie sólida, lo que hace imposible el aterrizaje. Sin embargo, sus lunas, como Europa y Titán, son objetivos fascinantes para futuras misiones. Hablando de lunas, ¿qué papel juegan en la exploración del sistema solar? ¿Podrían ser clave para la colonización humana? Las lunas son, sin duda, uno de los objetivos más emocionantes de la exploración espacial. Europa, una de las lunas de Júpiter, tiene un océano subterráneo que podría albergar vida. Titán, la luna más grande de Saturno, tiene una atmósfera densa y lagos de metano líquido, lo que la convierte en un laboratorio natural para estudiar química prebiótica. En cuanto a la colonización, las lunas podrían ser escalas cruciales en nuestro camino hacia el espacio profundo. Por ejemplo, la Luna podría servir como base para misiones a Marte y más allá. Además, la presencia de agua en forma de hielo en varias lunas podría proporcionar recursos esenciales para los futuros exploradores. Pero no nos detendremos en Marte o las lunas. El sistema solar es vasto, y cada planeta, asteroide y cometa tiene algo que enseñarnos. La exploración interplanetaria no solo nos ayuda a entender nuestro lugar en el universo, sino que también nos prepara para los próximos grandes saltos, la conquista de Marte y, eventualmente, la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo las nuevas tecnologías y los visionarios de hoy están preparando el camino para la próxima gran era de la exploración espacial? El futuro de la exploración espacial es tan emocionante como incierto. Con cada avance tecnológico, nos acercamos más a convertirnos en una especie interplanetaria. Pero, ¿qué nos espera en las próximas décadas? ¿Cómo serán los próximos pasos en esta gran aventura? Uno de los objetivos más inmediatos es establecer una presencia humana permanente en la Luna. Programas como Artemis de la NASA buscan no solo regresar a la Luna, sino también construir una base lunar que sirva como punto de partida para misiones más ambiciosas, como viajes a Marte. Además, empresas privadas como SpaceX están trabajando en cohetes reutilizables y naves espaciales capaces de transportar humanos a destinos lejanos. Pero la exploración espacial no se limita a nuestro sistema solar. Telescopios como el James Webb están revolucionando nuestra capacidad para observar exoplanetas, mundos que orbitan otras estrellas. Estos descubrimientos nos acercan cada vez más a responder una de las preguntas más grandes de todas: ¿estamos solos en el universo? ¿Qué papel juegan las empresas privadas en este futuro? ¿Cómo están cambiando el panorama de la exploración espacial? Las empresas privadas están revolucionando la exploración espacial. SpaceX, fundada por Elon Musk, ha demostrado que los cohetes reutilizables no solo son posibles, sino también económicamente viables. Esto ha reducido drásticamente el costo de lanzar misiones al espacio, abriendo nuevas oportunidades para la investigación y la exploración. Otras empresas, como Blue Origin de Jeff Bezos, están enfocadas en desarrollar infraestructura para la colonización del espacio, como hábitats orbitales y sistemas de transporte. Además, compañías más pequeñas están trabajando en tecnologías innovadoras, desde satélites miniaturizados hasta sistemas de minería de asteroides. Pero no todo depende de la tecnología. El futuro de la exploración espacial también está en manos de los jóvenes ingenieros, científicos y soñadores de hoy. Son ellos quienes llevarán adelante las misiones que apenas estamos comenzando a imaginar. ¿Y qué hay de los desafíos éticos y ambientales? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la exploración espacial sea sostenible y beneficiosa para todos? Este es un punto crucial. A medida que avanzamos en la exploración espacial, debemos ser conscientes de los impactos que nuestras actividades pueden tener tanto en la Tierra como en otros planetas. Por ejemplo, la basura espacial es un problema creciente que podría poner en riesgo futuras misiones si no lo abordamos adecuadamente. Además, la colonización de otros mundos plantea preguntas éticas complejas. ¿Cómo garantizamos que la exploración espacial sea inclusiva y equitativa? ¿Cómo protegemos los entornos extraterrestres de la contaminación y la explotación? Estas son preguntas que debemos responder como sociedad antes de dar el siguiente gran salto. Pero, a pesar de los desafíos, el futuro de la exploración espacial es brillante. Con cada avance, nos acercamos más a convertirnos en una especie multiplanetaria, capaz de explorar y habitar mundos más allá de la Tierra. Y, en el proceso, no solo descubrimos nuevos horizontes, sino que también aprendemos más sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. ¿Y a ti?
¿Qué te parece el futuro de la exploración espacial? ¿Crees que llegaremos a colonizar otros planetas en tu vida? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, puedes seguir explorando los vídeos que aparecerán a continuación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y el futuro de la exploración espacial. Hasta la próxima.